realizó una conducta socialmente adecuada. Para demostrarlo, tenemos que establecer que el 5 de abril o los hechos del 5 de abril constituyeron la observancia de una regla social disfuncional. Ahí está la clave para entender por qué los hechos del 5 de abril fueron una conducta socialmente adecuada, porque se basaron en una regla social disfuncional que existe en el Perú, que forma parte de la realidad peruana. ¿Y cuál es esa regla social? La graficamos de la siguiente manera, o la enunciamos de la siguiente forma: la ruptura de un orden ilegítimo o ineficaz y la creación de un nuevo orden constitucional a partir de la instauración de un gobierno de facto es una regla social disfuncional en el Perú. Repito, la ruptura de un orden ilegítimo o ineficaz y la creación de un nuevo orden constitucional a partir de la instauración de un gobierno de facto constituye una regla social disfuncional en el Perú. Por tanto, el levantamiento en armas, la disolución del Congreso, la toma de los locales públicos y la instauración del gobierno de emergencia y reconstrucción nacional respondieron a la regla social disfuncional enunciada y por tanto los hechos resultan socialmente adecuados. Por tanto, la discusión es: ¿resulta correcto o incorrecto sostener que existe en el Perú esta regla social? Y para demostrar la existencia de esta regla social disfuncional, que en el Perú los órdenes constitucionales se cambian a través de golpes de facto cuando existen gobiernos ilegítimos o ineficaces, planteamos tres formas de demostrar la existencia de esta regla social. Primera forma: en el derecho constitucional se reconoce al gobierno de facto como un instituto de emergencia constitucional. Así como en el derecho penal se reconocen las causas de justificación, la legítima defensa, así como en el derecho penal matar dolosamente puede no ser delito, igual en el derecho constitucional se reconoce al gobierno de facto como un instituto de emergencia constitucional. Segunda manera de demostrar la existencia de esta regla social: el pueblo peruano, a través de su historia, ha aceptado a los gobiernos de facto como una forma de cambio social para la creación de un nuevo orden constitucional. Repito, el pueblo peruano, a través de su historia, ha aceptado a los gobiernos de facto como una forma de cambio social para la creación de un nuevo orden constitucional. Y la tercera manera de demostrar la existencia de esta regla social es la siguiente: el pueblo peruano reconoció la validez y eficacia del gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. El pueblo peruano reconoció la validez y eficacia del gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Comencemos con la primera forma de demostración de esta regla social. Insisto, la regla social que planteamos es la siguiente:
frente a un gobierno ilegítimo o ineficaz, el gobierno de facto es la manera de crear un nuevo orden constitucional. Esa es una regla social disfuncional en este país. No lo será en Suiza, pero lo es en el Perú. El derecho constitucional admite dos institutos de emergencia atípicos, no previstos en la Constitución formal: el golpe de facto y la revolución. Su fundamento es la denominada doctrina de facto. Como decía hace un momento, así como el derecho penal admite causas de justificación, admite legítima defensa, estado de necesidad, etc., igual en el derecho constitucional existen los institutos de emergencia, típicos y atípicos. Los típicos los graficamos a continuación: son el estado de emergencia, el estado de sitio, el decreto de urgencia y la insurgencia. Los atípicos son el gobierno de facto y la revolución. El gobierno de facto es admitido como un instituto de emergencia constitucional atípico. ¿Por qué se le dice atípico? Porque no existe en la Constitución formal, sino en la Constitución material. Es un mecanismo excepcional, el gobierno de facto, de modificación de la organización y funcionamiento del Estado, no previsto en la Constitución formal, sí en la Constitución material, que es aceptado por diversas razones: hecho consumado, necesidad que haya gobernantes, reconocimiento popular, etc. Sigfredo Vergoso Venegas señala que a los actos del gobierno de facto se les reconoce validez jurídica sobre la base de la doctrina de los hechos consumados. El gobierno de facto tiene investidura plausible o admisible. Hay defecto o irregularidad en el título, pero se le reconoce y se le admite. No se le puede impugnar judicialmente. Y lo graficamos de la siguiente manera: el gobierno de facto se basa en su investidura plausible o admisible, tiene título. El presidente de un gobierno de facto no es un presidente de hecho, porque si no sus actos no podrían comprometer, no podrían generar efectos jurídicos. Por eso es que en la teoría del derecho constitucional, para al gobernante de facto darle legitimidad y validez, se desarrolla el concepto de la investidura plausible o admisible. Tiene título, tiene causa jurídica para existir. Víctor García Toma, ex integrante del Tribunal Constitucional del Perú, a pesar de su evidente postura crítica a los gobiernos de facto, acepta que tienen investidura plausible o admisible, al reconocerles capacidad jurídica sui generis para comprometer al Estado en sus relaciones dentro y fuera del territorio estatal. Así actúa como administración pública
en el plano de las relaciones entre gobernantes y gobernados y como sujeto de derecho internacional. La investidura admisible del gobierno de facto parte de la constatación de una realidad. Tiene el poder para asegurar la paz y el orden, porque está en condiciones de proteger la vida, la libertad y propiedad de los habitantes, es decir, de garantizar la seguridad jurídica de las personas.